Quiero en este momento pasar la palabra a Javier Larrondo, que nos acompaña desde España en los siguientes 4-5 minutos. Muy brevemente, pero de manera muy importante, Javier nos hablará sobre el trabajo de Prisoners Defenders y específicamente la situación de los prisioneros políticos cubanos. Javier, el micrófono es tuyo. Bueno, pues estimada Rosa y diputados solidarios de todo el mundo que promueven la libertad y este foro, muchas gracias por la iniciativa. El 11 de julio de 2021, en las calles de más de 50 ciudades en Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaron su voz con lemas pacíficos como patria y vida o libertad, mientras el presidente salió en televisión enviando al combate a hermano contra hermano. Las fuerzas especiales, el ejército, se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas, y agredieron a golpes e incluso disparos a los pacíficos manifestantes. El régimen aprovechó para hacer una razzia por todo el país los días sucesivos. Como Naciones Unidas ha denunciado en la carta Al-Qub 2-2024, Cuba arrestó a entre 5.000 y 8.000 personas en todo el país. Más de 2.000 de ellas fueron procesadas penalmente sin justificación ni debido proceso. Desde entonces hasta este mes, 1.743 personas inocentes han pasado por prisión. Ahora son 1.117 los prisioneros políticos en Cuba, entre ellos 30 menores. 890 están entre rejas y 227 en situación de trabajo forzado sin internamiento y condenas domiciliares. Este mes estamos analizando 20 casos de nuevos presos políticos de este mes por manifestaciones en Ciego de Ávila, en Villa Clara y en Santiago de Cuba. Prisoners Defenders ha denunciado estos hechos desde 2019 y como respuesta, tanto las Naciones Unidas como otros organismos han verificado y acusado al gobierno de Cuba sobre las siguientes violaciones estructurales al debido proceso. Privación de libertad sin tutela judicial por parte de la policía y la fiscalía en todos los casos y porque así lo permite la ley de Cuba. 2. Inexistencia de abogados independientes, pues los abogados en Cuba trabajan en y para el Ministerio de Justicia. Dependencia de fiscales y jueces del poder político. Peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación. Criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Tipos penales manipulables por su ambigüedad, falta de concreción y definidos como leyes en blanco. Tribunales militares usados contra más de 100 manifestantes civiles y procedimientos sumarios contra cientos de manifestantes. Con 181 casos, tomados aleatoriamente, demostramos en 2023 que todos los presos políticos sufren torturas, pero además el 80% sufren más de 5 tipologías de torturas, entre ellas las hermanas Garrido, y entre ellos chicas menores, mujeres y mujeres trans. Para el Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, el CEDAW, hemos realizado 4 informes que han sido adoptados este mismo mes. Respecto a la libertad de asociación, demostramos que nadie, salvo el gobierno y sus funcionarios, pueden constituir una asociación independiente en Cuba, artículo 8 y 13 de la Ley de Asociaciones. Tampoco se puede constituir una asociación para proteger los derechos de las mujeres, por la propia definición de ley, artículo 8D. Respecto a la paridad, la Constitución de Cuba proclama en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente, superior, de la sociedad y el Estado. Y en los órganos dirigentes del Comité Central de dicho partido, la representación de la mujer es del 15%. Respecto al feminicidio, mientras el gobierno clama que no tienen un problema en este ámbito, la perseguida y mermada sociedad civil verifica casi 100 feminicidios al año, 10 veces la tasa de España, pero documentos del propio Estado llevan a la conclusión de que la cifra real incluso sería el doble, 195 asesinatos y homicidios de mujeres, es decir, 20 veces la tasa de España y un 130% respecto a las tasas oficiales en México. Respecto a las mujeres prisioneras de conciencia, 120 mujeres prisioneras en Cuba, políticas, incluidas una menor y 2 trans, sufren torturas y maltratos específicos, como la privación de atención médica, el 71%, la comunicación, el 94%, humillaciones, 88%, amenazas a sus familias, 82%, agresiones, 59%, etc. Las trans
en prisiones masculinas son violadas con la aquiescencia de los funcionarios. Ambas situaciones requieren de una máxima atención. De los 1.743 prisioneros políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final de mes de septiembre pasado, en apenas 3 años y 2 meses, entre los prisioneros políticos actuales están presentes 653 condenados con patologías médicas graves, de los cuales 63 padecen además trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado, la mitad diagnosticados de forma oficial en Cuba y previamente a su condena, con dolencias como la esquizofrenia, depresión, intentos de suicidio, trastorno múltiple de la personalidad, entre otros. Estos problemas de salud mental se ven exacerbados por la falta de acceso a medicamentos y la negación del tratamiento médico. Estos presos también son víctimas de abusos sistemáticos por parte de los agentes penitenciarios y otros presos, con la aquiescencia de los primeros. Por tanto, se puede estimar con base estadística que en torno a 5.000 presos en Cuba tendrían problemas de salud mental, el 50% previos a su entrada en prisión, puesto que la isla tiene un total de 90.000 presos en confinamiento cerrado, sin incluir los presos en campos de trabajo forzados sin internamiento, como ha hecho público el Institute for Crime and Justice Policy Research en su World Prison Brief. Con respecto a los derechos de los menores, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas condenó en 2022 los procesos penales y las severas condenas a los menores y documentó, además de los presos políticos menores, cientos de condenados penales menores en Cuba, 150 niños por debajo de los 16 años y 260 entre 16 y 17 años de edad cada año. Es decir, 410 menores, al menos, sufren prisión cada año en Cuba. En 2019 ya Naciones Unidas, ante una denuncia de Prisoners Defenders sobre 71 casos que estaban ocurriendo, condenó las expatriaciones forzosas. Desde 2021, las expatriaciones forzosas se cuentan por cientos, ya no por decenas. La sociedad civil huye de la isla sin remedio. Hay mucho que poder contar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, pero hay algo que los europeos estamos haciendo mal. El PDCA fue aprobado por el Parlamento Europeo para visibilizar y apoyar con fondos a la sociedad civil de Cuba. Como nadie definió lo que era sociedad civil, el dicho PDCA, un término legal perfectamente definido en la Unión Europea, Federica Mogherini solicitó al Consejo de Europa, a espaldas del Parlamento, que la sociedad civil en dicho PDCA fuera la que ambas partes consideren pertinentes. Textual, dejando en manos del régimen cubano la restricción de todas las ONGs independientes, por lo que el PDCA se ha convertido en un instrumento inválido, malversado, traicionado desde su aplicación, y lo que el Parlamento Europeo aprobó con la mejor de las intenciones ahora no sirve, salvo para perpetuar al régimen. La Comisión Europea, desde la firma del acuerdo por culpa de este cambio, no ha publicado ni una reunión con la sociedad civil independiente en Cuba, ni ha apoyado directamente con fondos a esta. Todos los fondos y la visibilidad de la Comisión han ido destinados a las sociedades gubernamentales, tanto directa como indirectamente. No es que hablemos de miles de millones de euros, pero ¿dónde están la visibilización y el apoyo a la sociedad civil que pretendía el PDCA? Desde el cambio que ejecutó Mogherini al comienzo de la aplicación ya no existen. Y nada más, Rosa María, muchísimas gracias por este evento. Está siendo emocionante, ha sido emocionante ver a María Cristina Garrido. La verdad que es impresionante lo que están sufriendo en Cuba y tenemos desde Europa el deber y la responsabilidad de hacer algo por esos hermanos. Muchas gracias. Así es, y muchas gracias a ti por ese trabajo y por esos datos tan precisos. Detrás de cada uno de esos números están los cuerpos de las cubanas y los cubanos y los niños y las niñas que están siendo torturados en Cuba, dentro y fuera de las cárceles. Muchas gracias, Javier. No olviden compartir, no olviden regalarme un like, dejarme un comentario, que es el mejor apoyo que me pueden estar dejando por acá. Nada, nos vemos en el próximo video o en el próximo directo trayendo noticias de Cuba y del mundo.